En la temporada pasada de Navegando, Stanky regresó de la muerte, pues solo fue otra mentira del gobierno. Sí, bueno, resulta que vamos perdiendo la guerra, entonces fingieron mi muerte para facilitar negociaciones. Cuando regresó mató a un moldavo. Obi vendió el canal a China. En lo que no estabas, Dragomir y yo vendimos SMGHS. Hola, Obi, ¿ya estás listo para...? Son las órdenes de arriba. Para recuperar SMGHS, vendieron lo que sobró del moldavo y con ese dinero compraron de vuelta el canal. Pero después de ser vagabundo unas semanas, agarré el cuerpo de Dragomir y... pues... vendí sus órganos. Espero que no se den cuenta que les di órganos de un vato muerto. Eso es todo. Pues de hecho el resto de Dragomir está ya en el refri, entonces... Soy Dragomir. Lo único que tenía que hacer Stanky era dejar la bandera china en el fondo, pero como a los 2 días se le olvidó. Ahora Killian Pins viene a partirle su madre. Prepara todo, voy a ir a partirle su madre. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué final más inesperado, Faitelson! ¿Qué pasará en esta nueva temporada de Navegando? Hola homies, bienvenidos a la tercera temporada de Navegando. Ya es el otoño, ya es hora de Halloween y por alguna razón el cuarto está verde. Entonces, como ya es Halloween en esta ocasión, quiero hablar de las creepypastas. Son sí, de nostalgia, de cuando estabas en la primaria y te contaban estas historias o las leías en internet. Recuerdo que la primera creepypasta que me contaron fue la de Hello Kitty y fue como en tercero de primaria. En la primaria pues yo no tenía muchos amigos, o sea, casi igual ahora. Entonces pues me juntaba en el recreo con mi carnal. Una vez una de sus amigas nos contó de Hello Kitty no tenía boca porque la creadora su hija no tenía o algo así. Entonces cuando llegamos a la casa, pues lo primero que hicimos fue buscar y nos salió un video de una imagen pitera que tenía la cara tapada con paint, así como si hubieran agarrado el pincel y bueno, yo y mi hermana estábamos como de no ma. Ese día le dijimos a mi jefa de nuestro increíble descubrimiento como mamá, la Hello Kitty no tiene boca porque es del diablo y mi jefa estaba como ay, estos pendejos. Otra creepypasta con la que me apendejé mucho en mi infancia fue Herobrine. Duré horas buscando a ese cabrón. Y bueno, también escuché muchas creepypastas, pero la verdad es que no me metí tanto en ellas como la de Herobrine y Hello Kitty. La verdad es que sabía de algunas antes de escribir el guión de este video, porque Fuad y Marca, que son viejos amigos del canal, hablaban siempre de estas. Entonces, pues yo escuchaba los nombres y me daba miedo buscarlas. Entonces, pero hey, ya tengo 18 años, ya soy un adulto. Entonces, busqué las creepypastas. Vamos a hablar de ellas. Pura creepypasta clásica aquí. Odio las cangreburger. La primera que quiero tocar es el autosuicidio de Calamardo. Esta creepypasta creo que la escuché en Deportes del Fuad y estaba así como de y entonces al Calamardo se le hacen los ojos rojos y la idea de esta creepypasta es que hay un episodio perdido de Bob Esponja en el que todos bulean a Calamardo, pese a que él solo quiere tocar el clarinete. Entonces Calamardo se suicida y salen imágenes de cuerpos muertos y quién sabe qué. Muy original. El caso es que puedes hacer esto con cualquier caricatura, o sea, toma Phineas y Ferb. Hay un episodio en el que el Perry mata al Dr. Doofenshmirtz. O Avatar, hay un episodio en el que Momo sí trae la pistola. O hay un episodio de Boku no Pico en el que Boku no y Pico se casan y tienen una familia. Bueno, es que la verdad nunca lo he visto, no sé de qué se trata. Creo que se trata de unos robots, así como Iron Man. Es que me dijeron que salen unos fierrotes. Esta creepypasta se lleva un 6, 10, hay intriga. Nickelodeon hizo una referencia a ello, pero le faltó más originalidad. Nunca entendí esta creepypasta. La historia, es que un vato le llega un juego del diablo de Sonic, le dicen no lo juegues y obviamente naturalmente lo primero que haces es jugarlo, pues digo, es un domingo y no tienes mucho que hacer. Esta creepypasta se lleva un 3, 10, falta originalidad. La copia aparte decía no jugar. Más ganas para la próxima. Hey, Flo, listen, Flo.
Esta me la contó el Jaque. La historia de Ben Drowned, Ben el Hogado o Nada Niñato Nada en España es narrada por el compa de Ben, el que nos cuenta cómo unos bullies lo estaban ahogando en el río. Ahí es donde surge mi primera pregunta: ¿por qué el narrador no lo ayudó o llamó a la policía? Pero bueno, está en shock, ¿ok? No piensas ahí. Pero entonces cuando ya se van los bullies y dejan ahí el cuerpo de Ben tirado, el narrador, su primer instinto es tomar el cuerpo, ponerse a chillar y agarrar su copia de Majora's Mask, y de ahí de alguna manera el espíritu de Ben se pasa el juego y mata a quienes lo juegan. Pero aún así, ¿me estás diciendo que puedes hacer esto de Ben con cualquier juego? O sea, ¿qué pasa si traes tu celular? O sea, Ben se mete al WhatsApp y se vuelve SimSimi o la ballena azul o uno de estos retos que tanto mamaban en 2016. Esta creepypasta se lleva un 6/10. Es más original que Sonic.exe, pero todavía muy pendeja. La creepypasta de Ailes Jack es otra cosa. Jack es mandado a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Ahí en su escuadrón conoce a su amigo. No sé, yo me llevé una vibra medio gay. Siento que así le agrega más valor a esa historia que sean amantes, que sean más que amigos. Y ahorita les explico por qué. Durante la guerra, Jack y su compa estaban caminando por ahí en Europa hasta que unos nazis los balean y matan a su amigo y dejan a Jack ciego. Ahí es donde podemos ver el verdadero dolor de Jack. Creció en los 40s en una sociedad bastante homofóbica comparada a la de hoy, y por fin encontró esa persona que lo hacía feliz. Toda su vida se había cuestionado, pero ahí estaba la respuesta, hasta que un día un grupo de nazis lo balean y dejándolo ciego en el proceso. Irónicamente está cuestionando si quiere volver a ver. La persona que más ama ya no está. Y bueno, y luego regresa a Estados Unidos, ¿no? Pues discapacitado, y trabaja en una fábrica, y se cae unos químicos, se hace malvado, y pues ahora le faltan aún más partes del cuerpo. Entonces sus víctimas toman sus órganos. Y esa es la historia de Ailes Jack. No lo culpo, o sea, sí está muy feo andar esperando un trasplante. Le doy un 8/10. Muy original. La teoría de Jack, el gay, le da puntos. Pero el cliché de que se cayó en los desechos tóxicos está muy pendeja. Jeff the Killer, Jacinto el Violento en Latinoamérica o el Cicatrices en España, es una de las creepypastas también que más me marcó. La apariencia de Jeff siempre me deja como muy incómodo. O sea, esa imagen, no sé, me da como ñáñaras todavía. No sé por qué. Es la sensación que tiene el espectador promedio de Smelly Cheese. Como sea, vamos con la historia de Jeff the Killer. Entonces, Jeff y su hermano Liu se acaban de mudar a un nuevo pueblo. A Jeff y Liu los invitan a una fiesta otro día. No sé si es otro día o después de la escuela. Nunca entendí esa parte. Y fíjate que estos sí son buenos vecinos, porque los míos me esconden cuando hay posada en la colonia. Perdón, es que me duele mucho. Entonces, bueno, Jeff y Liu van a escuela y en su primer día unos bullies se los agarran a putazos, pero de alguna manera Jeff logra apuñalar a uno y así. Después va la policía y se llevan a Liu porque se echa la culpa para salvar a Jeff. Porque bueno, la policía, como sabemos en Estados Unidos, no dirige investigaciones. Entonces, esta parte es bastante realista. Y pues si eso no fuese suficiente, su mamá le dice, pues vamos a la fiesta, ¿no? Pues digo, tu carnal se lo acaban de llevar al bote, o apuñalaste a alguien, tienes como 13 años, pues yo creo que está bien. No, definitivamente no vas a tener ningún trauma. Y pues bueno, llegan a la fiesta y ahí también están los bullies de la escuela que se empiezan a madrear a Jeff. Los bullies en un punto aplican una Wismichu y le rompen una botella en la cabeza a Jeff. Después de tanto madrazo, Jeff entra al estado Avatar o no sé qué y mata a un bully de un putazo limpio. Esto hace que los demás bullies saquen sus armas de fuego y le empiecen a disparar a Jeff. Otra parte bastante realista, que los menores de edad tengan armas de fuego en Estados Unidos. Jeff, a lo Neo de Matrix, empieza a esquivar todas las balas, no sé cómo, y se mete al baño. Ahí está un rato hasta que los bullies rompen la puerta. Jeff, todavía en el estado Avatar, saca a uno volando o no sé, pero el otro hace que le caiga encima cloro. Y aparte tenía el vodka, entonces este tipo aprovecha y le avienta un encendedor y quema a Jeff. Jeff, después de su recuperación, pues queda todo deformado y pues por suerte sueltan a su hermano de la cárcel. No todo es malo. Por ejemplo, a mi hermano sigue en la cárcel. Todavía te extraño, Ramón. Pero eso no cambió porque Jeff dijo, chingue su madre. Y se quemó los párpados. Se hizo una sonrisa de oreja a oreja, que es la que vemos en la imagen. Y mató a toda su familia. Fin. Okay, esta historia tiene un poquito de sentido, pero la original está súper pendeja. Porque esta historia que les acabo de contar, la reescribió el creador de la imagen de Jeff the Killer. Porque él subió la imagen con la historia que
que ahorita les cuento. Y pues la imagen se empezó a hacer muy popular y pues la verdad es que la historia original está medio chafa. La historia original es que Jeff iba a limpiar su tina y se resbala y el fabuloso que le cae en la cara, lo deforma. Fin. Le doy un 7/10. El rebote está mejorcito, todavía tiene mucha pendejada, pero aún así está pasable. Aunque está muy cagado lo de la bañera. Ahora sí llegamos a la creepypasta más famosa, Slenderman. El origen de Slenderman no es conocido. Slenderman en realidad salió de una competencia de Photoshop, en que la idea era hacer un edit perturbador. Y bueno, ahí describía sus habilidades, que son robar niños, no se le puede captar a la cámara desde una cierta distancia, y le da depresión lentamente a sus víctimas. Pues hay gente en la vida real que hace eso. Slenderman está inspirado en la leyenda de Grossman. Es una historia alemana de la región de Bavaria. Así es, el papá de Slenderman es alemán, fan del Bayern Múnich y judío. Es que Grossman es un apellido askenazi judío bastante famoso. Tampoco es muy claro el origen de Grossman. Se cree que solo empezó para que los papás les dijeran a sus hijos que no fueran a jugar al bosque porque un hombre altote se los iba a llevar. Porque Grossman de alemán puede significar hombre alto u hombre grande. Y bueno, todos conocemos el viejo proverbio alemán. Wenn die Kinder nicht schlafen wollen, müssen die Eltern sie ein Trauma geben. A mí me sorprende que no hay una creepypasta así mexicana sobre los traumas que nos dejaron nuestros papás. Por ejemplo, ¿dónde está la creepypasta inspirada en que el de la basura te iba a robar si te portabas mal? Pepenador, man. La verdad es que en la primaria Slenderman era lo que más miedo me daba. Apenas esta historia, pero pues se las voy a contar. Todas las habilidades de Slenderman me las contaron en un taller de guitarra en el que estaba. Era un chico mayor que me quería traumar, porque eso es lo que haces cuando hay gente que es menor a ti. Y bueno, y si ustedes creen que exageré con la de Hello Kitty, me acuerdo que no dormía porque este vato me dijo que si soñabas con Slenderman se te aparecía y te llevaba ahí. Entonces llegaba al cuarto de mi jefa y le decía: jefa, no puedo dormir. Esto duró por meses y mi mamá no entendía qué me pasaba. Ella pensaba que tenía un trauma súper cañón. Me llevaron a todo tipo de doctores, hasta me llevaron a un homeópata, pero nunca le dije a mi jefa por qué no podía dormir. En mi cabecita de niño de 9 años yo entendía que esto era una estupidez. O sea, yo pensaba, no güey, que piense que es por el divorcio y no por esta pendejada. Estaba re güey. Y sí, Slenderman arruinó mi infancia. Pero no solo fue parte de mi infancia, porque Slenderman, como ya dije, es la creepypasta más popular. Su gran así boom fue por el juego de Slenderman The 8 Pages, que claramente ayudarán a popularizar grandes gamers como PewDiePie o el Marca. Terror. Todos lo hemos sentido alguna vez, pero es mejor sentirlo con juegos de Slenderman. Hace 2 años salió la película, yo no la vi, pero tuvimos a alguien que sí la vio, nuestro reportero allá abajo. Marca, adelante. Aquí Marcardíazo Marmota con mi reporte sobre la película de Slenderman. Tras un análisis objetivo de este filme, puedo decir sin temor a dudar y obviamente desde la crítica cinematográfica que sí está bien culera. Volvemos contigo, Stanky. Muchas gracias. Le doy un 10/10 por no dejar dormir a Stanky de morro. Bueno amigos, eso es todo por hoy de Navegando. Vayan a seguir a Marca para más análisis de películas, hace directos en Facebook, link en la descripción. Yo antes salía ahí en los directos, pero me sacaron. Sígueme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Acabo de hacer un nuevo Instagram para aprender a dibujar. No es para que ustedes aprendan a dibujar, es para que yo aprenda a dibujar. Vayan a mi segundo canal, a veces subo videos ahí. También únanse a mi Discord, casi nunca lo promociono, pero está chido. Les quiero presumir que este mes pasado fui invitado al Y20 por un video que hice. Así es el de MC Dinero. Nada, no es cierto. Es un video que hice sobre el problema del agua en México. Probablemente lo suba aquí a YouTube, tal vez en el segundo canal. No sé, ¿ustedes qué opinan? Vean mi último video sobre cómo hacerse millonario rápido. Soy Benito Camelo. Esta es mi casa, la compré a los 16 años. He celebrado con alguna de las figuras más influyentes de esta década. O pueden ver el último capítulo de Navegando. Brasil tiene la capoeira, Haití tiene el tiremaché, en Perú tienen takanakui, Colombia tiene el tejo, Chile jacapey, Estados Unidos tiene atragantarse de hot dogs, pero en México tenemos la carrera de botargas. ¡Sus marcas listos fuera! Suscríbete, deja tu like, feliz Halloween, no vayan a pedir dulces, estamos en una pandemia. Adiós y ya váyanse a dormir, que tienes escuela mañana.